lo cierto es que hay más de 1 millón de jóvenes con contratos laborales estables que tienen solvencia, pero que no pueden llegar a emanciparse. Son datos que ha puesto sobre la mesa esta semana la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en esa jornada que organizaba El Economista. Allí Carolina Roca, la presidenta de Asprima, destacaba que hay un déficit de 120.000 viviendas al año en nuestro país y aseguraba además que en cada nuevo desarrollo se pueden destinar un 40% a vivienda asequible. Hablamos enseguida de todo ello. Comenzamos una semana más este programa con I de Inmobiliario. Vamos a comenzar a tratar los temas que tenemos sobre la mesa esta mañana con los invitados que ya nos acompañan en estos estudios. Voy a empezar en este caso por Carolina Roca, presidenta de Asprima. Carolina, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues muy bien. Calor muy en bien. la calle, ¿verdad? Pues muchísimo calor. Sí, Pero tú no has parado esta semana. Ni la anterior. ¿Qué tal todo bien? Todo bien, todo muy bien. Decías tú, en esta jornada dos jornadas que celebraba El Economista, hablando del sector inmobiliario, hablabas de los jóvenes de nuevo, ¿no? Esos mensajes que hemos dejado sobre la mesa muchísimas veces. Es tan importante que se escuche, se está escuchando, Carolina. Bueno, estamos haciendo todo lo posible por hacer una campaña para que esto se escuche. Por eso sacamos ese informe desde Asprima ya a finales de mayo del problema de la vivienda sí tiene solución. Uh-huh. Y bueno, vamos tocando a la puerta de todos, ¿eh? Y de hecho en estas jornadas del Economista coincidió que habíamos presentado el informe en Génova a Juan Bravo, explicándole toda la casuística y la problemática y los datos, ¿no? del problema de la vivienda. Y bueno, pues fue bastante reconfortante ver cómo Juan Bravo, que clausuró junto con el alcalde esas jornadas, un poco en su discurso acogió todas la problemática, la casuística y las medidas clave a tomar, así que hay que seguir en ello. Pues ahora hablamos también de las medidas claves que hay que tomar, porque también se habló sobre ello, pero fíjate que hace 2 meses estábamos hablando en esta mesa, casi todos los medios de comunicación, de la ley de vivienda. Ahora se ha olvidado de la vivienda en plena campaña electoral, Carolina, de repente. La verdad es que la ley de la vivienda que había que aprobarla a toda costa, ¿no? Antes de las elecciones, y que por eso no se aceptaron enmiendas que eran muy muy técnicas y muy necesarias, porque cuando se hacen cambios legislativos de calado es importante tener en cuenta la transitoriedad para que no se produzca un bloqueo en el urbanismo. Y no se tuvieron en cuenta estas enmiendas por la celeridad y la necesidad de aprobar la ley por el momento electoral en que nos encontrábamos, y ahora tenemos encima de la mesa, van surgiendo problemas de interpretación por parte de quien tiene que aplicar la ley, ¿no? En este caso las comunidades autónomas, porque es cierto que aunque muchas comunidades autónomas se han pronunciado diciendo no vamos a aplicar la ley, tiene rango de ley estatal, y hay determinadas cuestiones que son de aplicación directa en el momento entra en vigor, ¿no? Entonces, aparte del tema político de la ley, ahora lo que nos ha quedado, los restos que nos han quedado después del tsunami político que provocó la ley, pues son restos de aplicación y de complicación y de conflicto jurídico-técnico, o sea que ahora a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Se habla dentro de esta ley de vivienda, Carolina, de la sostenibilidad. No, en la ley de vivienda no se trata en absoluto la sostenibilidad. Es que ya lo he dicho en todas las ocasiones que he podido. Realmente es una ley de vivienda que en realidad es una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el tema de la ocupación. Tiene luego un bombazo de modificación de Ley del Suelo en respecto a reservas, pero
pero poco más. O sea, quiero decir que no es una ley de vivienda en sí. Lo que pedimos nosotros en el informe es un pacto nacional por la vivienda, que es muy distinto a la ley de vivienda que tenemos sobre la mesa, ¿no? Bueno, se ha hablado de sostenibilidad, lo decía, porque en este programa vamos a hablar un ratito de sostenibilidad. Lo vamos a hacer con dos personas que también nos acompañan. Uno de ellos es Víctor González, director de Comunicación y Sostenibilidad de Solvia. Víctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Tal todo bien? Muy bien, muy bien. Claro. Bueno, presentabais un informe junto a Fotocasa. Hablaba de la sostenibilidad en la demanda de vivienda en España y se hablaba o dice que la mitad de los españoles que buscan vivienda pagaría más por una vivienda sostenible. Sí, así es la segunda edición de este informe que comenzamos el pasado año y bueno, nos es grato ver que las tendencias siguen marcando que a los demandantes de vivienda en este país les sigue interesando mucho y ponen un gran valor el concepto de la sostenibilidad y esperemos que así evolucione y para eso tuvimos una jornada la pasada semana en la que presentamos este informe. Aproximadamente, obviamente, la gente que tiene intención de comprar siempre tiene más foco puesto en la sostenibilidad que la gente que va a alquilar, pero sí que vemos una evolución y sí que hemos notado en este informe ya como la subida de tipos de interés junto con la inflación ha impactado un poquito en esa capacidad económica a la hora de decidir por una vivienda más sostenible. Es decir, la gente está dispuesta a pagar más, pero cuando hablamos de sostenibilidad, la subida de tipos de interés y la subida de la inflación ha impactado ligeramente en esa capacidad de cuánto más están dispuestos a pagar. Pues este programa ha querido salir a la calle. Hemos salido, de hecho, a preguntar precisamente a las personas si estarían dispuestos a pagar más por una vivienda sostenible y si saben lo que es realmente una vivienda sostenible. Vamos a escucharlo. ¿Qué entiende usted por una vivienda sostenible? Que no aporte más contaminación a la ciudad. Para mí es aquella que tiene unos elementos modernos como el tema electricidad, tema calefacción, tema suministro de agua, etcétera. Nivel de recursos, ¿no? Con los materiales con los que se haya edificado y lo segundo a nivel de alquiler si es sostenible a nivel económico. Es una vivienda que gasta poca energía para su uso. Pues una vivienda casi autosuficiente, ¿no? Y por un precio bastante bajo, ¿no? Utilice sobre todo energía limpia, renovable. La que el costo de mantenimiento de luz y agua y energía no es muy alto. ¿Y estaría usted dispuesto a pagar más por una vivienda que sea sostenible? Depende, pero sí me gustaría. Me gustaría que me lo explicasen también. Dentro de una moderación, sí. Pues hasta cierto punto, ¿no? Sí, en principio sí. Seguramente sí, si tiene las condiciones que tiene que tener y me sale rentable, pues seguramente sí. A largo plazo te va a salir más barato y además contribuyes al medio ambiente. No se trata de pagar más, sino de que sea efectivo realmente la sostenibilidad. A día de hoy estamos empezando la casa por el tejado. Bueno, pues tenemos esas respuestas. No sé si te has sorprendido, Víctor, porque la mayoría sí apostaría por pagar más en la compra de una vivienda sostenible, pero también dicen que hay que explicarle, ¿no?, qué significa una vivienda sostenible, porque tiene mucha relación con la eficiencia energética. Casi la mayoría lo relacionan con ello. Efectivamente, son algunos de los aspectos que analizamos claramente en el informe y bueno, pues también cómo han ido los demandantes de vivienda pues apuntando cuáles son las principales causas. Por haceros así daros algunos ejemplos, fundamentalmente la gente que está buscando vivienda para comprar, más del 50% lo primero que se fija es en los aislamientos de la vivienda, ¿no? También luego iría la calefacción, ventilación, aspectos como electrodomésticos eficientes, contar también con una buena orientación, la utilización de una buena ventilación. Son algunos de los aspectos que la gente que está buscando una vivienda para comprar apunta como algunos de los factores más importantes, ¿no?, a la hora de buscar una vivienda sostenible. Cuando hablamos de personas que están buscando un alquiler, digamos que el grado de valor, aunque la escala es muy similar, es decir, aislamiento, calefacción, ventilación, siguen siendo los factores más importantes, digamos que la gente que alquila le presta algo menos de importancia. Víctor, claro, si le incorporamos el término, algo de lo que se está hablando en los últimos meses, de edificio saludable o vivienda saludable, ¿tú qué entiendes, por ejemplo, por vivienda saludable?
Bueno, pues una vivienda saludable y además, como bien apuntabas, dentro de la Agenda 2030, son uno de los objetivos que están marcados, ¿no? Cómo podemos modificar el parque de viviendas actual y el parque de viviendas que se construye a futuro. Y en esto Carolina, bueno, pues tiene mucha experiencia y nos puede ampliar mucha información al respecto. Cómo a partir de 2028 las viviendas que se construyan en edificaciones nuevas ya deben ser neutras en carbono, en huella de carbono, y que vayamos trabajando para que ese parque que tenemos actualmente en nuestro país, y que es cierto que es un parque bastante, digamos, vamos a ponerlo, no sostenible o con una certificación energética muy baja, tenemos que ir trabajando todos los actores, ¿no? Todos los actores que están implicados en el sector inmobiliario para ir mejorando ese aspecto. ¿Cómo podemos considerar una vivienda saludable? Pues aquella vivienda en la que, reduciendo el consumo de energía, podamos vivir mejor en ella. Es decir, todo se trata de vivir mejor, consumiendo menos energía y reduciendo la huella de carbono. Bueno, pues vamos a salir de dudas también, porque la tercera persona que nos acompaña en el estudio esta mañana es Rita Gasay, es presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable. Rita, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. ¿Qué tal todo? ¿No? Muchas gracias. El observatorio nació en el año 2020. Justo, nació en mitad de la pandemia. Era una idea que teníamos antes, pero la situación de la pandemia nos impulsó a darle forma y a formalizarlo, ¿no? Es una iniciativa que es pionera en el mundo y promovida por un grupo de expertos y dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo del observatorio es integrar la arquitectura y el urbanismo dentro de la conversación de salud pública, es decir, trasladar a la sociedad lo importante que son las viviendas para preservar la salud de las personas. Ese es nuestro máximo objetivo y por supuesto que esto devengue en un cambio normativo en el que no haya que preguntar en el futuro si las viviendas son saludables o no lo son, si cuidan de las personas o nos enferman, ¿no? Nos pasamos el 90% de nuestras vidas en espacios cerrados, no solo en nuestras viviendas, sino entre las oficinas, los colegios, etcétera. Y los edificios impactan realmente en nuestra salud y por eso creemos que es tan importante nuestra labor y nuestra labor también no solamente buscamos información relevante y la aportamos a la sociedad, investigamos, aportamos formación y también intentamos proponer medidas a las autoridades e instituciones para que se produzca ese cambio normativo tan importante y que las viviendas y los espacios cuiden de las personas. Ahora hablamos del papel que tiene que jugar la administración pública en todo ello, pero claro, esto es un pasito más allá de la sostenibilidad, ¿no? Así es. Bueno, está dentro de la sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de tres patas de la sostenibilidad, ¿no? Hablamos de medioambiental, social y hablamos también de la gobernanza. En la sostenibilidad medioambiental está clarísimo que se han invertido la mayor parte de los recursos, es una necesidad. Como arquitecta que soy, es imprescindible comprometerse con el planeta y consumir los mínimos recursos posibles y emitir la mínima cantidad de carbono a la atmósfera. Eso está claro y creo que la sociedad lo tiene ya claro y descontado y se apuesta por ello. Pero hay otra pata de la sostenibilidad y que además habrá que reportar muy pronto en las grandes empresas, que es la sostenibilidad social, que ha sido un cambio que se acaba de introducir en enero precisamente en la Comisión Europea, y es la sostenibilidad social, como decía. Bueno, pues la arquitectura saludable impacta directamente en la sostenibilidad social. Por ejemplo, en las empresas tienen edificios y los edificios a lo mejor son el 10% de sus costes operativos y las personas de promedio, y las personas, los edificios de oficinas y las personas suponen el 90%. Pues cuando impactamos en la calidad de vida de las personas, en su salud, en su bienestar, tanto físico, mental como social, que es en lo que influye la arquitectura saludable, estamos impactando en ese 90% de los costes operativos. Por supuesto, cuando hablamos de nuestras familias y hablamos de nuestras viviendas, pues tiene muchísimo más sentido, porque ¿cómo podemos concebir invertir en el bienestar de la naturaleza, que es un próximo, es un prójimo que está lejano, y no invertir en el prójimo, que son nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tiene mucho sentido invertir en arquitectura saludable,
que no supone un gran coste extra, al revés, muchas veces es simplemente plantear las cosas bien y supone que que los edificios en los que estamos nos cuiden y promuevan nuestra salud. Decíamos, nació el observatorio casi en plena pandemia, Sí. efectivamente como una iniciativa pionera a nivel mundial. No sé si existe algo similar en el resto del mundo, pero ¿quién forma parte de ese observatorio? ¿Por qué precisamente en ese momento? ¿Y cuál es el objetivo que persigue el observatorio? Bien, empiezo por el momento. Sí. El momento, o sea, nosotros yo llevaba profesionalmente muchos años trabajando en arquitectura saludable y veía que tenía una capacidad de impacto muy limitada. Teníamos en la cabeza fundar este observatorio hacía tiempo, lo que pasa que pues no teníamos la posibilidad porque era un tiempo del que no disponíamos. Y por desgracia en la pandemia y para el observatorio, pues se nos pararon un montón de trabajos y entonces pues nos pusimos con el observatorio. Y realmente tuvimos una acogida fantástica porque realmente se puso la salud en el centro de la agenda pública y en el centro de la agenda de todos, ¿no? O sea que digamos la tragedia que fue la pandemia para todos nosotros, para unos más pero en general para todos, pues al final para darnos cuenta de lo importante que era la salud, pues ha servido. Entonces en el observatorio lo fundamos un grupo de expertos, médicos, arquitectos, ingenieros, empresarios, académicos, periodistas, pues de reconocida trayectoria en España y en el mundo, con el fin de integrar la arquitectura y urbanismo en la conversación de salud, ¿no? Entonces, en la Junta Directiva, como vicepresidente, está Sigfrido Herráez, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Sí. Está Marta Vallosera, que es la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Está Eloy Boua, que es el director general de Planner Exhibitions. Está Juan Fernández Aceituno. Están dos ingenieros que son ingenieros de caminos, que son Felipe Fernández y Carlos Martínez Jarabo. Es decir, estamos una médico, doctora en medicina, Marina Díaz Marsá, que es vicepresidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Salud Mental. Era muy importante que la psiquiatría estuviera incluida en el observatorio porque sin bienestar mental, si no nos encontramos bien mentalmente, el resto de los bienestares empiezan a cojear mucho, ¿no? Y luego tenemos, además, un consejo asesor en el que están María Izaguirre, que es la directora de comunicación de Radio Televisión Española, y Laura González Molero, que es la presidenta de APD. Y luego muchos socios, ojalá tuviéramos más. Invitamos a todos a que se unan al observatorio. La idea es que se unan muchas personas más, empresas, ¿no? Todo el mundo que quiera, ¿no? Muy transversales. Pero para eso hay que saber que es el observatorio, ¿no? Y que está, y que es saludable. Muchísimo esta oportunidad para difundirlo porque realmente queremos transformar la forma de hacer las cosas. Queremos que se aprovechen los espacios para que seamos, tengamos mejor calidad de vida, pero también podemos ser más productivos y más rentables, porque al final, cuando estamos mejor, dormimos mejor, nos concentramos mejor y acabamos antes nuestro trabajo. Es bueno para la persona y es bueno para la empresa. Entonces, digamos que todo es bueno en torno al observatorio y por eso, pues hago una llamada desde aquí a que todos son bienvenidos. Es una asociación muy transversal y que busca permear a toda la sociedad e impactar para que se produzca este cambio. A ti tengo que hay periodistas también, ¿no? ¿Cómo? Periodistas también, ¿no? Sí, María Izaguirre es periodista. Tenemos en nuestras filas a Pepariza, que es periodista también. Y María Izaguirre es la directora de comunicación de Radio Televisión Española y aporta siempre muchísimo valor sobre la estrategia de comunicación y en fin, que por eso somos tan transversales, porque queremos llegar a todas partes. Rita, ¿qué papel juega aquí? Porque aquí todo tiene que ver también con la administración pública, que también tiene que empujar, ¿no? ¿Qué papel juega en este caso la administración pública dentro del observatorio? Pues la administración pública es clave, porque todo esto, si al final tenemos un cambio normativo que proteja la salud de las personas en los edificios, pues en ese momento ya no tendrá sentido el Observatorio de Arquitectura Saludable, ya estará hecho, ¿no? Entonces, este es el proceso al que tenemos que llegar, que se produzca ese cambio normativo y que se cambien, que dentro del mínimo tiempo posible nadie se tenga que preguntar si siguiendo la norma pues hay materiales tóxicos en la casa, si el nivel de ventilación del aire es el suficiente, si el nivel de ruido del exterior dentro de la casa y el confort acústico dentro de los edificios
es el adecuado. La calidad de la luz es importantísimo, que entre el sol, que haya vistas, que haya ese bienestar social del que habla la Organización Mundial de la Salud. Cuando habla de salud, habla de bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, desarrollar esos espacios sociales para que las personas se encuentren e intercambien experiencias y estén socialmente unidas. Es decir, intentamos influir en los 3 campos del bienestar y que eso se incorpore a la normativa, a la regulación, para que nadie tenga que preguntar cuando compre una vivienda nueva, y cuando quiera hacer una reforma también se dé por sentado que se van a seguir una serie de criterios técnicos de arquitectura saludable. Estamos en disposición de marcharnos, creo que hasta Málaga, porque allí se encuentra María Matos, portavoz de comunicación de Fotocasa. María, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, sí. No estamos en Málaga, estamos en Granada. Aquí hay un congreso inmobiliario, Emocionate, que va variando todos los años de lugar. Y hoy nos ha tocado en esta preciosa ciudad, solo que de momento no se puede pasear porque las hace mucho calor, ¿no? ya empiezan a apretar. Sí. Me he emocionado yo rápidamente, María, yéndome de una ciudad a otra, Málaga querida. María, mira, estábamos aquí con Víctor, nos ha estado contando un poquito estas conclusiones que habéis realizado juntos en esa colaboración del informe de sostenibilidad en la demanda de vivienda en España. Habíamos salido a la calle, habíamos preguntado y nos sorprendía porque casi la mayoría de las personas decían que sí, que estarían dispuestos a pagar un poquito más por una vivienda sostenible. Esto es lo que también destaca este informe, y yo no sé si son los jóvenes los que quieren pagar un poquito más por esa vivienda, María. Bueno, pues los jóvenes precisamente no. Tenemos que tener en cuenta que los jóvenes tienen todavía mucha dificultad para acceder a la vivienda, ya sea en el alquiler o en la compra, y todavía sus rentas son bajas y el esfuerzo salarial que realizan es tan alto que todavía no estarían dispuestos o no entra en sus planes. Estamos hablando de un perfil un poco más senior, de mujeres en la mayoría de los casos, que tienen unos 37 años en el mercado de la compra. Y su nivel de estudios o su nivel socioeconómico también es alto, su situación laboral es bastante estable y sus ingresos podríamos decir que rondan de los 20.000 a los 45.000. Por lo tanto, no vamos a enmarcar a los jóvenes de momento en los primeros en el ranking buscando la sostenibilidad. Pero sí que es verdad que los jóvenes ya empiezan a ser los más concienciados, aunque es verdad que de momento no está en sus planes, ya que de momento tienen otras necesidades, diríamos. No sé si me estoy explicando, Elena. Sí, claro, hablábamos, fíjate, hace un año. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Estábamos aquí, lo recuerdo, estábamos aquí sentados, además, estabas físicamente con nosotros en esa ocasión. Y hablando del anterior informe, que no sé cuál es la principal diferencia, María, con el anterior informe de Fotocasa y Solvia sobre la sostenibilidad de la demanda de vivienda en nuestro país. ¿Cuál es? Pues mira, yo diría que los cambios más relevantes, y por cierto, un saludo y un abrazo a Víctor. Hola, María, ¿qué tal? Que le tengo mucho cariño, sobre todo en la realización de este informe, ¿no? que ha sido muy productivo. Estás trabajando mano a mano mucho tiempo. Por supuesto, por eso precisamente un cariño muy fuerte. El cambio más relevante es que se produce en el mercado en general, la subida de precios, ese impacto de los tipos de interés con esa elevación de los tipos, reduce la demanda de obra nueva. Mientras en el año pasado detectábamos una demanda más significativa o más grande hacia quienes estaban demandando vivienda de nueva construcción, ahora mismo se pasan al mercado de la segunda mano. Es decir, ese incremento de precio, ese encarecimiento de la vivienda les hace optar por algo más asequible. Y por lo tanto también vemos un cambio en la tipología. Cuando antes primaban las casas, los chalets, los adosados, ahora mismo se van a pisos. Es quien está número 1 en el ranking de búsqueda, y también por lo tanto hay un descenso en el presupuesto. Si no me equivoco, cambiaban de los 185.000 de presupuesto medio a los 180.000. Así que esos serían los mayores cambios. Sin embargo,
la convicción o esa pulsión que les llevaba a estos ciudadanos, a estos demandantes, a elegir una vivienda sostenible y a estar dispuestos a pagar entre un 5 o un 10% más, era pues ese ahorro, y también la concienciación medioambiental, y también, por supuesto, porque creen que una vivienda construida eficiente energéticamente tiene unos mejores materiales que le van a permitir vivir mejor. Pero el ahorro seguía siendo la principal elección por la que, bueno, el mejorar sus facturas, ¿no?, en los suministros, por la que les llevaban a elegir una vivienda sostenible. Uh-huh. Carolina, habla que está hablando María del precio de la vivienda. Hablamos de que el precio de segunda mano se había elevado porque tampoco hay una producción de vivienda nueva en el mercado. Se podía dar solución precisamente a todo esto. De esto creo que también charlaste el otro día, poniendo más vivienda en el mercado, producción de vivienda, en la que ahora mismo no tenemos. Se alivia el problema. Sí, y el acceso también de los jóvenes. Ya estamos expulsándolos hacia un mercado, pero un mercado que no realmente es el suyo. Claro, realmente lo ha dicho muy bien María. Al final lo que se produce, lo que hay es lo que hay. Estamos en una situación económica en la que el poder adquisitivo de jóvenes y de no jóvenes, de todas las familias, ¿no?, se ve mermado pues por los incrementos de los tipos de interés, los incrementos de costes energéticos, y al final la compra de la vivienda pues no se hace tanto por devoción, sino por obligación, ¿no? Y al final acabas comprando y se acaba trasladando, bueno, pues aunque se tenga esa concienciación, ¿no?, de la sostenibilidad y aquel que no puede llegar y ha pasado de 185.000 de media a 180.000, es decir, hemos bajado un 5.000 euros de capacidad de compra media, ¿no? Pues por mucho que tenga esa concienciación en sostenibilidad, acabará comprando lo que pueda comprar. Entonces, esta forma de mercado en el que al final estamos obligando a la demanda entre todos a no significarse o a no comprar lo que verdaderamente quiere o en lo que verdaderamente cree, es lo que le tenemos que dar la vuelta. Tenemos que conseguir que este mercado vuelva a ser un mercado, no digo perfecto, pero no tan imperfecto, ni con los desequilibrios que hay ahora, donde verdaderamente, claro, hay tan poquísima oferta y sin embargo la creación de hogares sigue adelante, y encima la oferta que se pone sobre la mesa de obra nueva no está enfocada, no es vivienda asequible, sino que es vivienda de más alto standing para rentas con poder adquisitivo superior. Pues al final se crean esas tensiones en el que por mucho que hagamos esta labor importantísima, ¿no?, que hace el observatorio, esta labor tan importante que hacemos desde Asprima. Celebramos la semana pasada la primera edición de Electricity 4.0, celebramos ahora la vuelta de verano IMO Sostenible, que son jornadas que celebramos anualmente y donde queremos ensalzar la importancia o lo involucrados que estamos el sector promotor constructor en esa senda de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, del ESG. Y todos juntos tenemos que remar para que eso cale en la sociedad y para hacer trascender a la sociedad pues eso, la trascendencia que tiene la vivienda como pilar social, ¿no? Pero claro, si no conseguimos poner en el mercado toda la oferta que la demanda necesita y seguimos en esa imperfección absoluta, ¿no?, y en esos desequilibrios absolutos del mercado, por mucho que invirtamos en todo esto, no conseguimos que al final la demanda actúe de una manera lógica y por necesidad, sino que la demanda actúa de una manera de hasta aquí puedo llegar y esto es todo lo que puedo pagar, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental coger el adaptar o adoptar entre todos esa senda de producir más vivienda. Se necesitarían, decías, 120.000 viviendas. En el informe realmente analizamos todos los datos pero así como gran titular, claro, es que solo en el año 2022, cruzando el dato del INE
de creación de hogares con el dato del MITMA de producción de vivienda, pues hay un desfase de 120.000 viviendas solo en el 2022, y no porque el 2022 fuera especialmente aciago, sino que realmente marca más o menos la media. Entonces es un problema del que llevamos tiempo hablando, del que es verdad que yo creo que ya hemos conseguido que la sociedad y consecuentemente las administraciones y políticamente se haya acogido la idea de que hay un problema de falta de oferta, de que ese es el problema. Pero lo que vemos nosotros es que ni la sociedad, ni los políticos, ni las administraciones son conscientes de la magnitud del problema. Y eso es lo que queríamos reflejar en el informe. Decir, señores, es que si todos los años tenemos un desfase de 120.000 viviendas y se va acumulando, y llevamos 15 años infraproduciendo viviendas, cada año estamos mucho peor. Esto llega a ser casi exponencial. Y entonces lo que estamos pidiendo es una estrategia, que es verdad que tiene que ser una estrategia a largo plazo, conceptualmente, ese pacto nacional por la vivienda que toque pues medidas clave de mucho calado, pero la decisión tiene que ser tomada en el cortísimo plazo, aunque sea una estrategia a largo plazo. Cuando tú me decías, bueno, tenemos ahora el segundo semestre por delante, pues es el segundo semestre por delante, que ya gracias a Dios ya habrá habido todos los cambios de gobierno y esperemos que hasta dentro de 4 años ni en lo municipal, ni en lo autonómico, ni en lo estatal tengamos que volvernos a meter en una campaña electoral. Pues este es el momento, ese segundo semestre del 2023, en el que hay que poner las bases de esa estrategia a largo plazo, pero para tomarla en el muy corto plazo. Y es muy importante el tema de la sostenibilidad, porque estamos pensando en la trascendencia de nuestra sociedad, que es fundamental, pero también tenemos que pensar en la capacidad de atracción de inversión que tenemos como país en el sector inmobiliario, porque tenemos muchísimo recorrido. Esta es la cuestión. O sea, si hemos infraproducido durante 15 años y es necesario producir, si tenemos un parque de vivienda muy obsoleto, especialmente también en lo terciario, hay mucho recorrido de inversión, y ese recorrido de inversión necesitamos atraer dinero de fuera, porque no tenemos dinero en España para acometer ese cambio en la infraestructura social que es la vivienda o que es nuestros edificios, ¿no? Y para atraer esa inversión, esto de lo que estamos hablando, la sostenibilidad, la arquitectura saludable, es muy importante, porque hasta ahora, durante estos años, la inversión un poco nos ha venido a llamar a la puerta. Éramos, con nuestros sistemas con la política monetaria expansiva, pues poco había que hacer para tener en la puerta llamando a decir, oye, quiero invertir en esto. Ahora ya no. Ahora tenemos que pelear por atraer esa inversión y por lo menos evitar que caiga, porque es verdad que las noticias son, oye, la inversión va a caer esta mañana incluso hasta un 50%, ¿no? Hay que, tomándonos muy en serio este tipo de cuestiones como ESG, ser capaces de que los inversores decidan que España es el país donde hay que invertir en el inmobiliario. Decías tú, hay que hacer un cambio estructural casi, ¿no? Esas 120.000 viviendas que son necesarias al año, que se vienen acumulando desde hace tiempo, ¿no? Que no estamos infraproduciendo ese tipo de, las viviendas, pero también hay otras cosas que tenemos que solucionar dentro de lo que es el mercado inmobiliario, porque hablábamos de la tramitación, de la lentitud en la tramitación de las licencias. Fíjate que hablaba con un invitado hace unos días, hablando del sector hotelero, y hablaba de que en Italia hay una figura intermedia que canaliza esa tramitación de las licencias, que cuando aquí en España se tardan casi 2 años, allí para una licencia hotelera se tarda tan solo 4 meses. Es lo que nos ocurre en España, que esa tramitación es tan tediosa y es algo que hay que solucionar. Sí, pero nosotros las 5 medidas clave que planteamos para acometer recuperar la rueda de la producción de vivienda sana, hablando de saludable, lo que es la producción de vivienda sana en nuestro país, de las 5 medidas clave, la primera y fundamental, por ejemplo, o sea, la que más peso tiene es la normativa urbanística. O sea, el suelo.
nuestra materia prima. Eso hay que darle la vuelta como un calcetín. O sea, claramente hemos demostrado desde el año 56 que nuestra primera ley del suelo netamente intervencionista y que todas las demás han seguido esa senda, que el intervencionismo lo que hace es un auténtico cuello de botella para la generación de la materia prima y encarecer. Porque si hablamos de sostenibilidad, lo menos sostenible que tenemos en este sector es el urbanismo. Si ya partimos de origen con algo muy poco sostenible, es un vicio de origen que luego es muy difícil de compensar, por mucho que le apliquemos muchísima sostenibilidad a los procesos posteriores, ¿no? Y la segunda medida clave es precisamente lo que acabas de señalar, Elena, la burocracia en la tramitación de los proyectos o de la producción de vivienda. Y claramente lo que no puede ser a la hora de, por ejemplo, atraer inversión, es que a un inversor le estemos contando que yo sí, o sea, tengo mis procesos totalmente controlados, incluso he incluido la industrialización en la construcción, soy capaz de construir un edificio de 15.000 metros cuadrados de techo, 10.000 metros cuadrados edificables, en 18 meses, totalmente sistematizado y controlado. Ahora, eso sí, 18 meses en construir, pero para obtener la licencia de obra puedo tardar entre 6 y 12 meses. Para obtener la licencia de primera ocupación al final puedo tardar entre 3 y 6 meses. Claro, esto ahuyenta la inversión clarísimamente. Entonces ahí hay que tomar medidas que yo digo que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid está en la senda, porque realmente la modificación de ordenanza de licencias que se produjo en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, nos vamos a acordar mucho tiempo de esa modificación porque es muy buena. Introduce las licencias básicas con intervención de entidades colaboradoras urbanísticas, que es un poco lo que me estás contando. Ese agente intermedio, ¿no? Que canaliza, que puede ayudar a que todo esto fluya. Que descarga a los técnicos municipales de todo el trabajo, porque claro, si estamos hablando de duplicar la producción, es duplicar el trabajo para los técnicos municipales en este caso. E igualmente las declaraciones responsables sustitutivas de la licencia de primera ocupación, que es una auténtica piedra en el zapato cuando ya estás a full de inversión, y que en Madrid, bueno, además de hecho, Mariano Fuentes, poco antes de terminar la legislatura, en colaboración con Asprima, el Ayuntamiento sacó un informe del ahorro de 262 millones de euros en los 16 meses de aplicación de la declaración responsable y 6 meses de aplicación de la licencia básica. Solo por haber promovido durante esos meses las licencias en Madrid mediante la modificación de declaración responsable y licencia básica, 262 millones de euros de ahorro. Más todo lo que puede suponer atracción de la inversión por el hecho de que se ahorran en plazos, ¿no? Entonces, esa segunda medida clave es también fundamental. Ahora lo importante, en lo que me toca a mí, que es la Comunidad de Madrid, es insistir al resto de municipios de la Comunidad de Madrid que esa senda que cogió el Ayuntamiento de Madrid y esa modificación de ordenanza es crucial implementarla en el resto de municipios, al igual que la Comunidad de Madrid aprobó la ley Ómnibus. Ahora hay que insistir al resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que aprovechen las ventajas y las bondades de esa ley Ómnibus, porque todo va a favor de simplificar, de flexibilizar y de poner más producto en el mercado, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Para romper ese grandísimo desequilibrio que tenemos en el sector. Así que a ver si lo conseguimos. Nos queda 6 meses más de este año, ¿no? Hay que coger un poquito carrerilla, ¿no? Para seguir, porque decíamos, claro, es que todo esto depende de muchas cosas, depende de la administración, en gran parte, pero en la agenda que decíamos de la Unión Europea, Agenda 2030, el año 2030 queda en la vuelta de la esquina y conseguir los objetivos va a ser complicado, ¿no? Si no remamos todos juntos. Sí, va a ser complicadísimo, y porque encima la Agenda 2030 en el fondo yo creo que estaba muy enfocada a nivel institucional en España. Claro, luego el tema de los fondos Next ha hecho virar, ¿no?, digamos el trabajo o el empuje hacia los fondos Next para implementarlos, ¿no? Entonces es mucha gestión
y hay mucho que hacer, tenemos mucho por delante. Lo que pasa es que, insisto, que son cruciales estos 6 meses, porque los cambios que hay que hacer son de tal calado que hay que acometerlos en esos 100 primeros días de legislatura, para que el resto de legislatura dé de sí para sacarlos adelante, ¿no? Pues estamos casi a las puertas, te iba a decir. Estamos casi finalizando nuestro programa de hoy, pero yo quería pediros a vosotros, hablando del segundo semestre del año, Víctor, ¿cómo desearía desde Solvia que fuese el segundo semestre? Hombre, desde Solvia lo que queremos es que el impulso inmobiliario pues se pueda mantener, ¿no? Y que esa demanda que sigue ahí pues nos permita seguir comercializando producto y seguir avanzando. O sea, seguimos manteniendo, desde Solvia recientemente además acabamos de publicar el Solvia Market View, y dentro de la tendencia que mantenemos creemos que va a seguimos manteniendo, que creemos que en este 2023 los precios se mantendrán en torno al 1,5, 2,5 de avance, y somos optimistas porque el número de operaciones que tenemos más o menos en previsión esperamos que ronde las 600.000 para este año, que si bien es una reducción respecto al pasado año, que fue un año excepcionalmente bueno, sí que creemos que son cifras por encima de los resultados de la pandemia, no prepandemia, del año 2019. Entonces esperemos que sigan avanzando, incluso en esta situación que estamos ahora de altos tipos, una inflación persistente, aunque hoy hemos visto que ya parece que reduciéndose poco a poco, pero seguimos con unos altos niveles. María. Sí, aquí estoy. Tenemos ahí. Segundo semestre del año. Bueno, nosotros creemos que va a ser positivo, que no nos dejemos llevar con esos datos oficiales de las transacciones que estamos viendo. Nosotros creemos que lo justo no es comparar este 2023 ni con 2022 ni con 2021, que han sido años anómalos de gran actividad, de nuevo boom inmobiliario. Creemos que lo justo sería compararlos con los datos prepandemia, y si hacemos ese ejercicio tendremos un año de vuelta a la normalidad, de estabilización, de acomodación al nuevo ciclo económico, de subida de tipos de interés, que seguramente no será la última, que tendremos que ver este 27 de julio si vuelven a subir los tipos, si en septiembre seguimos subiendo, pero la capacidad adquisitiva y esa inflación que también sigue alta en la zona euro, no está logrando frenar como se esperaba la demanda. De hecho, según nuestros estudios, todavía sigue por encima de esos niveles antes del estallido de la COVID-19, y eso quiere decir que sigue habiendo un gran interés por comprar vivienda, que los ciudadanos ya no vamos a esperar. Sí. María, estamos casi finalizados. Esperemos que sigamos comprando viviendas sostenibles y también saludables, Rita, ¿no? Por supuesto, un mensaje. Saludables, por supuesto, que se entienda que la arquitectura saludable es la arquitectura del futuro, que es aquella que puede cuidar de nosotros, que puede cuidar de la sociedad y que nos puede hacer más competitivos, más felices a través de la neuroarquitectura, de la que no he hablado, pero que también aporta felicidad a las personas. Y que lo abracemos entre todos en este segundo semestre. Pues eso es lo importante. Esperemos también haber aportado felicidad con este programa. Eso es lo que intentamos cada jueves. Creo que vamos a intentarlo, ¿no? Otro jueves más, ¿no? Vamos a seguir también en el segundo semestre, a ver qué tal. Gracias, Víctor. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rita, gracias. Y María, gracias por acompañarnos. Pásalo bien en Granada. Un abrazo. Gracias. Igualmente.